A las 9:12 de la noche, 12 cardenales entraron en una sala privada del Palacio Apostólico. Sobre la mesa no había expedientes, ni teléfonos, ni copias de un decreto. Solo había 13 sillas. 12 estaban ocupadas. La última permanecía vacía. La escena que sigue es una reconstrucción artística inspirada en debates públicos sobre responsabilidad, transparencia y autoridad dentro de la Iglesia. No existe una transcripción pública de aquella reunión, pero el significado de aquella silla era imposible de confundir. Cuando el padre Leo entró, nadie se levantó de inmediato. Algunos miraron el asiento vacío, otros evitaron hacerlo. Leo caminó lentamente hasta el extremo de la mesa, dejó una carta sellada frente a la silla y permaneció en silencio durante varios segundos. Después preguntó quién debía estar sentado allí. Nadie respondió. Uno de los cardenales bajó la mirada. Otro cruzó las manos sobre el pecho. Un tercero intentó explicar que la reunión había sido convocada para discutir un asunto administrativo. Leo lo escuchó sin interrumpir. Luego señaló la carta. Dentro estaba el testimonio de una madre que llevaba casi 2 años esperando una respuesta de la Iglesia. Su nombre no aparecía en ningún comunicado. Su historia no había llegado a las cámaras. Sin embargo, una decisión tomada en Roma había cerrado el centro que atendía a su hijo enfermo, mientras una partida destinada a esa obra quedaba retenida entre oficinas, firmas y aplazamientos. Leo no acusó a nadie. Todavía no. Dijo que aquella noche no hablarían primero de dinero, ni de competencia jurídica, ni de quién había autorizado el retraso. Hablarían de la persona que nunca había sido invitada a la mesa. Entonces colocó su mano sobre el respaldo de la silla vacía. Si una institución solo escucha a quienes ya tienen voz, dijo con serenidad, termina llamando prudencia a su propia indiferencia. La frase cayó sobre la sala con más peso que cualquier amenaza, porque algunos de los presentes sabían que Leo había leído la carta. Otros sabían que también había leído los informes internos, y al menos uno comprendió que el Papa conocía la firma que había detenido la ayuda. La decisión que Leo estaba a punto de anunciar podía dividir a la curia, paralizar oficinas y convertir una demora silenciosa en un conflicto. ¿Protegería la unidad mediante otro aplazamiento? ¿O aceptaría una crisis para impedir que la Iglesia olvidara a quienes decía servir? Pero la pregunta más peligrosa no era quién había firmado, era por qué tantos hombres habían considerado aceptable que aquella silla permaneciera vacía. Durante meses, el cierre del centro había sido tratado como un problema menor dentro de una estructura incapaz de detenerse por una sola comunidad. En los documentos internos aparecía como una suspensión temporal. En las conversaciones administrativas se hablaba de revisión presupuestaria, cambio de prioridades y necesidad de verificar responsabilidades. Ninguna de esas expresiones mencionaba a los niños que habían dejado de recibir atención. El centro funcionaba en una zona rural donde las familias debían recorrer varias horas para llegar al hospital más cercano. No era una institución prestigiosa. Dependía de una red de parroquias, médicos voluntarios y pequeñas donaciones enviadas por personas que probablemente nunca conocerían a quienes recibían la ayuda. La partida destinada a sostenerlo durante otro año había sido aprobada. Pero antes de que el dinero pudiera llegar, una oficina pidió una revisión. Después, otra oficina solicitó nuevos documentos. Más tarde, un asesor señaló que la estructura jurídica del proyecto no estaba suficientemente clara. Cada petición podía justificarse por separado. Juntas formaron un muro. En esta reconstrucción narrativa, nadie había firmado una orden que dijera que el centro debía cerrar. Esa era la dificultad. La ayuda se detuvo mediante retrasos, observaciones y silencios.
Cuando finalmente llegó la notificación de suspensión, todos podían afirmar que solo habían cumplido con su parte del procedimiento. Para algunos miembros de la curia, aquello demostraba prudencia. La Iglesia, argumentaban, no podía distribuir fondos sin controles. Habían existido errores en otros proyectos, informes incompletos y organizaciones que usaban el lenguaje de la caridad para evitar supervisión. Proteger los recursos de los fieles también era una responsabilidad moral. Leo no rechazaba ese argumento. Sabía que la compasión sin vigilancia podía convertirse en desorden. Pero también veía otro peligro. Un procedimiento diseñado para evitar abusos podía transformarse en una excusa para no asumir decisiones. Cuando cada oficina tenía autoridad para detener una ayuda, pero ninguna tenía la obligación de responder por las consecuencias, el sistema protegía a todos excepto a quienes esperaban. La madre que había escrito la carta no conocía esa arquitectura. Para ella, Roma no estaba dividida en dicasterios, comisiones y asesores. Roma era la iglesia que le había prometido que su hijo no sería abandonado. Durante los primeros meses recibió mensajes amables. Le dijeron que tuviera paciencia. Le aseguraron que el caso seguía siendo estudiado. Después, las respuestas dejaron de llegar. El niño necesitaba tratamiento regular. Cuando el centro cerró, la familia vendió una motocicleta para pagar los primeros viajes. Más tarde vendió animales. Después comenzó a elegir entre los medicamentos y la comida. La carta no pedía una explicación financiera. Preguntaba si alguien estaba dispuesto a decir quién había decidido que su hijo podía esperar. Ese era el motivo por el que Leo había colocado una silla vacía en la reunión. No representaba únicamente a una madre. Representaba a todas las personas que aparecían al final de las decisiones cuando los responsables ya habían terminado de discutirlas. Si valoras historias que examinan la fe sin renunciar a la verdad, acompáñanos hasta el final. La situación era grave no solo por el dinero retenido, también porque el caso había comenzado a dividir a quienes trabajaban cerca de Leo. Un grupo sostenía que intervenir personalmente destruiría la disciplina administrativa. Si el Papa ignoraba los procedimientos por una historia dolorosa, decían, cualquier proyecto podría intentar obtener privilegios mediante presión emocional. Otros respondían que la disciplina ya había fracasado. El centro no había sido rechazado por fraude probado. Había sido abandonado dentro de un proceso que nadie se atrevía a terminar. Seguir esperando no era neutralidad. Era aceptar que la demora continuara causando daño. Leo debía decidir entre dos riesgos reales. Podía proteger el orden y permitir que una injusticia permaneciera oculta detrás de reglas legítimas. O podía intervenir y crear un precedente capaz de debilitar los mismos controles que deseaba defender. Pero antes de anunciar su decisión, necesitaba saber que estaba protegiendo cada lado. La reunión continuó con una tensión distinta. Ya no se discutía solamente el destino de un centro médico. La pregunta había cambiado. ¿Quién tenía derecho a decidir cuándo una necesidad humana debía esperar y quién debía responder cuando la espera se convertía en sufrimiento? Leo permaneció junto a la silla vacía. No pidió que le entregaran los informes. Ya los había leído. Tampoco comenzó señalando culpables. Miró a los presentes y pidió que cada uno explicara qué creía estar protegiendo. El primero en hablar fue el cardenal responsable de supervisar parte de los fondos. Era un hombre de larga experiencia. Dijo que la Iglesia había perdido recursos por falta de controles y que una administración basada solo en buenas intenciones terminaría dañando a los pobres que pretendía servir. Leo lo escuchó hasta el final. El cardenal recordó proyectos con facturas incompletas, asociaciones creadas para recibir dinero y responsables locales incapaces de justificar gastos.
Su temor no era imaginario. Si Roma cedía cada vez que una historia dolorosa llegaba a la mesa, el sistema de verificación dejaría de tener sentido. Otro miembro añadió que el Papa no podía convertirse en una oficina de apelaciones para cada caso. Elegir una historia por encima de las demás podía parecer misericordioso, pero también podía crear una nueva injusticia. Leo asintió lentamente. Había una verdad en aquellas objeciones. La compasión no eliminaba la necesidad de rendir cuentas. El dinero destinado a los pobres debía ser protegido con mayor cuidado, no con menor. Entonces preguntó cuántas veces el centro había recibido una oportunidad formal para responder a las observaciones. Nadie contestó de inmediato. Un asesor abrió una carpeta, dijo que se habían enviado 3 comunicaciones. Leo pidió las fechas. La primera había sido remitida a una dirección antigua. La segunda solicitaba documentos que ya estaban en otro departamento. La tercera informaba que el plazo había vencido. La sala quedó en silencio. Leo volvió a mirar la silla vacía. No acusó al sistema de crueldad. Dijo algo más difícil. Un sistema podía causar daño sin que ninguna persona deseara hacerlo. Bastaba con que cada responsable cumpliera una tarea demasiado pequeña para sentirse responsable del resultado completo. Al otro lado de la mesa se encontraba Monseñor Valenti, uno de los defensores del procedimiento. No era un enemigo de la caridad. Había trabajado en diócesis pobres y conocía la fragilidad de muchas obras. Su miedo era que una decisión emocional debilitara controles construidos después de errores dolorosos. Valenti pidió la palabra. Dijo que abrir una excepción por orden directa del Papa sería interpretado como una condena pública de quienes habían actuado conforme a las normas. También advirtió que algunos utilizarían el caso para presentar a la curia como indiferente. Leo le preguntó si consideraba justo que la ayuda siguiera detenida. Valenti tardó en responder. Dijo que no sabía si era justo, pero sí sabía que el expediente estaba incompleto. Leo preguntó entonces quién tenía la responsabilidad de completarlo. Varias miradas se dirigieron hacia distintas personas. Una oficina esperaba un informe local. La oficina local esperaba una autorización. El departamento jurídico esperaba una firma. La firma dependía de una reunión aplazada 2 veces. Cada explicación parecía razonable. Juntas revelaban algo inquietante. El centro no había sido rechazado. Había quedado atrapado entre responsabilidades que nunca llegaban a encontrarse. Leo se sentó por primera vez. Tomó la carta de la madre, pero no la abrió. Preguntó si alguno de ellos había hablado con las familias afectadas. Nadie lo había hecho. Un cardenal explicó que ese contacto correspondía a la diócesis local. Leo no discutió la distribución de competencias. Solo preguntó cómo podían evaluar el daño de una decisión sin escuchar a quienes lo estaban soportando. La pregunta no tenía una respuesta fácil. Leo también tenía dudas. Sabía que podía actuar demasiado rápido. Una intervención personal podía ser presentada como populismo o como una desautorización de sus colaboradores, y reparar un caso no serviría si el mecanismo que lo había causado permanecía intacto. Por eso no anunció todavía ninguna solución. Pidió que un representante del centro fuera escuchado antes del amanecer. Ordenó revisar el recorrido completo de la partida retenida y solicitó una lista de otros proyectos detenidos por razones semejantes. No quería saber solamente quién había firmado. Quería saber cuántas personas estaban esperando detrás de expedientes que nadie consideraba urgentes. Cuando la reunión parecía acercarse a una pausa, un secretario entró con una nueva hoja. La entregó sin decir una palabra. Leo la leyó 2 veces. El documento mostraba que el dinero destinado al centro no estaba inmovilizado. Había sido reasignado provisionalmente.
Entonces la discusión dejó de ser un debate sobre lentitud administrativa. Alguien había tomado una decisión, y todavía nadie había explicado por qué. Durante varios segundos nadie pidió ver la hoja. La expresión de Leo fue suficiente para comprender que el problema acababa de cambiar. El dinero destinado al centro no estaba esperando una autorización. Había sido transferido durante 90 días a un fondo de emergencia administrado por otra oficina. La decisión aparecía descrita como temporal y reversible. En apariencia, no violaba ninguna norma. Leo preguntó quién había autorizado el movimiento. El cardenal encargado de las finanzas respondió que aquellas reasignaciones eran habituales cuando un proyecto no podía utilizar los recursos dentro del plazo previsto. Mantener una partida inmóvil podía afectar otros programas urgentes. La medida había permitido sostener comedores parroquiales y refugios. La explicación no era absurda. El dinero no había desaparecido. Había llegado a otras obras de caridad. Se trataba de decidir qué necesidad podía ser sacrificada para atender otra. Leo preguntó si alguien había informado al centro. Un funcionario respondió que no era necesario mientras la reasignación siguiera siendo provisional. Leo colocó la hoja junto a la carta de la madre. Dijo que para una oficina 90 días podían representar un periodo contable. Para una familia que dependía de un tratamiento semanal podían representar una sentencia. Solicitó la resolución completa, las firmas y el informe que justificaba la urgencia del fondo receptor. Quería saber si la reasignación había sido necesaria o si el centro había sido elegido porque nadie estaba dispuesto a defenderlo. Mientras buscaban los documentos, pidió comunicarse con la diócesis responsable. No existe una transcripción pública de esa conversación. En esta reconstrucción narrativa, el sacerdote que atendió habló como alguien que llevaba demasiado tiempo sin sentirse escuchado. Confirmó que el centro había entregado los documentos solicitados. Algunos llegaron fuera de plazo porque una tormenta dañó las carreteras y la conexión telefónica. Leo preguntó cuántos pacientes habían perdido la atención regular. 37. Preguntó cuántos eran niños. 22. Después quiso saber si alguno había muerto como consecuencia directa del cierre. El sacerdote guardó silencio. Dijo que no podía demostrar una relación médica definitiva, pero una niña había fallecido durante el traslado al hospital regional. Tenía 9 años. La sala cambió. Hasta aquel momento podían discutir procedimientos y competencias. Ahora había un nombre, una edad y una ausencia que ningún lenguaje administrativo podía reducir. Leo pidió que no se utilizara aquella muerte para acusar sin pruebas. La coincidencia temporal no demostraba por sí sola responsabilidad directa. Sin embargo, la falta de certeza tampoco autorizaba a ignorar las consecuencias previsibles. Pero el problema no estaba únicamente en lo que el documento decía. Estaba en aquello que inexplicablemente había sido omitido. El informe describía el centro como una obra temporal con actividad reducida. No mencionaba a los 37 pacientes. No indicaba la distancia hasta el hospital más cercano. Tampoco señalaba que la diócesis había solicitado una prórroga. Monseñor Valenti leyó el documento. Su rostro cambió al llegar a la última página. Reconoció que, sin aquellos datos, la decisión parecía razonable. Con ellos, la evaluación era completamente distinta. Leo preguntó quién había preparado el resumen. La nota provenía de una oficina técnica subordinada a la comisión que supervisaba los fondos. El nombre del redactor no aparecía. Solo había una referencia interna y la aprobación electrónica de 3 responsables. Uno de ellos estaba sentado en la sala. El cardenal no negó su firma. Explicó que recibía decenas de decisiones semejantes cada semana
y confiaba en los equipos encargados de revisar los detalles. Nunca había visto la carta. Tampoco conocía la muerte de la niña. Leo no lo acusó. Le preguntó algo más incómodo. Si una firma podía cambiar la vida de 37 personas, ¿era suficiente decir que no había tiempo para leer? El cardenal respondió que una institución de aquella dimensión dependía de la confianza. Nadie podía verificar personalmente cada dato. Si toda autoridad revisara cada expediente, ninguna ayuda llegaría a tiempo. Leo reconoció el problema, pero señaló que la confianza no podía convertirse en una cadena donde cada persona entregara su responsabilidad a la siguiente. Cuando una decisión perjudicaba a alguien, el sistema encontraba un procedimiento. Lo que nunca encontraba era un rostro. Pidió todos los expedientes resumidos por aquella oficina durante los últimos 12 meses. La solicitud provocó una reacción inmediata. Revisarlos podía paralizar el trabajo, retrasar otras ayudas y exponer errores cometidos sin mala intención. Leo mantuvo la orden. No buscaba demostrar una conspiración. Buscaba saber si la omisión había sido excepcional o si se había convertido en una forma habitual de hacer administrable el sufrimiento. Poco antes de la medianoche llegó la primera respuesta. El mismo código interno aparecía en otros 14 proyectos suspendidos. En 9 de ellos, los resúmenes también omitían información enviada por las comunidades locales. Lo que comenzó como un incidente aislado empezaba a revelar algo mucho más difícil de corregir. Una forma de actuar. Los 14 expedientes fueron trasladados a una sala contigua antes de la 1 de la madrugada. No formaban una montaña impresionante. Eran carpetas delgadas, marcadas con códigos y fechas. Precisamente por eso resultaban inquietantes. Cada una representaba una obra suficientemente pequeña para no atraer atención y suficientemente distante para que su silencio no llegara hasta Roma. Leo pidió que nadie abandonara la reunión. La decisión provocó la primera objeción abierta. Monseñor Valenti advirtió que revisar expedientes sin los responsables técnicos presentes podía producir interpretaciones equivocadas. Los resúmenes no contenían todos los elementos. Las oficinas locales también cometían errores. Algunas solicitudes estaban incompletas y otras habían exagerado sus necesidades para recibir prioridad. Leo aceptó la advertencia. Ordenó llamar a 2 especialistas que no habían participado en las decisiones originales. Uno debía defender la corrección del procedimiento. El otro debía examinar las consecuencias pastorales. No quería una investigación diseñada para confirmar su sospecha. Mientras esperaban, abrió el primer expediente. Pertenecía a un comedor parroquial que atendía a familias desplazadas por la violencia. El resumen afirmaba que la asistencia había disminuido y que existían alternativas cercanas. Una carta adjunta decía lo contrario. La parroquia servía más comidas que el año anterior y la supuesta alternativa estaba a casi 40 kilómetros. El segundo caso afectaba a una residencia para mujeres embarazadas. La suspensión se justificaba por falta de informes médicos. Los informes estaban dentro de la carpeta, pero habían sido presentados bajo un nombre diferente al solicitado. El tercer proyecto era una escuela sostenida por una congregación pequeña. La ayuda había sido detenida porque una firma aparecía en una página equivocada. Cada error podía ser explicado. Juntos comenzaban a formar un patrón. Una información llegaba tarde. Un documento era clasificado con otro código. Una observación se enviaba a una dirección antigua. Después, el expediente se declaraba incompleto y el dinero quedaba disponible para ser reasignado. Leo preguntó quién se beneficiaba de aquellas reasignaciones. La respuesta inicial fue sencilla: otros proyectos de la Iglesia.
Pero al revisar los fondos receptores, apareció una diferencia. Las obras pequeñas perdían recursos durante meses. Las instituciones grandes recibían partidas provisionales que, en varios casos, nunca regresaban a su destino original. Aquello no demostraba corrupción. Tampoco probaba que alguien hubiera deseado perjudicar a los centros más vulnerables. Una posible interpretación era que el sistema favorecía aquello que podía gestionar con facilidad. Las organizaciones grandes tenían abogados, representantes y personal capaz de responder rápidamente. Las comunidades pobres tenían sacerdotes agotados, religiosas sin conexión estable y familias que no conocían el lenguaje de Roma. La desigualdad no estaba escrita en ninguna norma. Nacía de la capacidad de cada grupo para sobrevivir al procedimiento. El primer especialista llegó poco después. Defendió que las oficinas habían actuado dentro de sus atribuciones. Ninguna transferencia superaba los límites permitidos. Todas las partidas podían ser restituidas. Si existían omisiones, correspondía corregirlas sin cuestionar toda la estructura. Leo preguntó cuánto tiempo necesitaban para devolver el dinero al centro médico. El especialista respondió que primero debía abrirse una revisión extraordinaria. Después sería necesario confirmar que la diócesis podía administrar nuevamente los recursos. El proceso tardaría entre 6 y 8 semanas. Leo miró la silla vacía. Preguntó cuántos tratamientos perdería un niño durante 8 semanas. El hombre no respondió. La segunda especialista, una religiosa que había trabajado durante años con proyectos humanitarios, llegó con una objeción diferente. Advirtió que ordenar una devolución inmediata podía parecer justo, pero dejaría sin financiación a las obras que ya estaban utilizando ese dinero. Reparar una injusticia podía producir otra. Aquella era la dificultad moral que nadie podía evitar. Los fondos ya habían sido comprometidos. Parte del dinero pagaba alimentos, camas y medicamentos en otros lugares. No era posible recuperarlo sin afectar a personas igualmente vulnerables. Todavía existía una salida discreta. Roma podía buscar una nueva partida, reabrir el centro y corregir los expedientes sin hacer pública la cadena de errores. Las familias recibirían ayuda. Las oficinas conservarían su estabilidad. Nadie tendría que asumir una responsabilidad visible. Varios cardenales apoyaron esa opción. Argumentaron que la justicia no exigía humillación. Hacer público el caso podía debilitar la confianza de los donantes y presentar como maliciosos errores que quizá habían nacido de la sobrecarga. La Iglesia debía reparar el daño, no ofrecer un espectáculo de culpables. Leo reconoció que tenían razón en algo esencial. La transparencia podía convertirse en una forma de castigo si se utilizaba para satisfacer la indignación. Revelar nombres sin distinguir entre negligencia, incompetencia y mala intención sería injusto. Pero la solución privada tenía un precio. Si nadie explicaba lo ocurrido, las oficinas podrían corregir esos 14 expedientes y continuar funcionando del mismo modo con los siguientes. Las familias recibirían ayuda sin saber por qué la habían perdido. Los responsables aprenderían a resolver crisis, pero no necesariamente a prevenirlas. Leo ordenó ampliar la revisión a todos los proyectos suspendidos durante los últimos 3 años. Esta vez la oposición fue inmediata. Un cardenal señaló que podían existir cientos de casos. Otro advirtió que la investigación paralizaría departamentos enteros. Un tercero preguntó si el Papa estaba dispuesto a retrasar nuevas ayudas para revisar decisiones antiguas que quizá ya no podían repararse. Leo no respondió con ira. Preguntó qué alternativa proponían. Valenti sugirió seleccionar una muestra limitada, corregir los criterios y cerrar el asunto. Según él, una institución también debía saber
cuándo detener una investigación. Buscar certeza absoluta podía destruir su capacidad de actuar. Leo consideró la propuesta. Admitió que revisar cada documento no garantizaba justicia. También podía convertirse en una forma de evitar la decisión presente. Entonces pidió tres cosas. Primero, que el centro médico recibiera financiación de emergencia antes del mediodía, sin retirar recursos a ninguna otra obra. Segundo, que los 14 proyectos fueran contactados directamente y escuchados antes de emitir una nueva evaluación. Tercero, que una comisión independiente revisara una muestra amplia de los expedientes suspendidos, con acceso a las cartas originales y no solo a los resúmenes administrativos. La reunión parecía haber encontrado una salida, pero a las 2:17 llegó una llamada desde la oficina responsable de las transferencias. Un funcionario había intentado localizar el documento que autorizaba la primera reasignación. El archivo no estaba incompleto, había sido modificado. La versión original mencionaba expresamente a los 37 pacientes y advertía sobre el riesgo del cierre. Esas líneas habían desaparecido antes de que el texto llegara a los cardenales. La siguiente conversación eliminó toda posibilidad de resolver el asunto en privado. La noticia de que el archivo había sido modificado cambió el tono de la sala. Hasta ese momento, todos podían hablar de fallos, sobrecarga y decisiones imperfectas. Ahora existía una intervención entre el documento original y la versión llegada a los cardenales. Leo pidió comparar ambas copias. En la primera versión aparecían tres datos esenciales: el número de pacientes, la distancia hasta el hospital regional y la advertencia de que una suspensión prolongada podía poner vidas en riesgo. En la versión final, esas referencias habían sido sustituidas por una frase breve: actividad reducida y capacidad local limitada. El cambio no alteraba una cifra contable, alteraba el significado completo del caso. Valenti preguntó quién había tenido acceso al archivo. El funcionario explicó que el sistema registraba varias entradas, pero una de ellas había sido realizada con una credencial compartida por 5 empleados. No era posible identificar a una sola persona. Aquello no demostraba una conspiración. También podía tratarse de una corrección mal entendida o de un intento de resumir información. Pero ninguna posibilidad hacía menos grave el resultado. Leo ordenó preservar los registros. Después pidió revisar otro expediente. En él, la versión original mencionaba que un comedor atendía a familias desplazadas. La copia enviada a la comisión solo decía que existían servicios alternativos en la región. Abrieron un tercer archivo. También había sido reducido. Luego un cuarto. A las 2:46, la pregunta dejó de ser si alguien había ocultado información en un caso particular. La verdadera pregunta era por qué los datos humanos desaparecían antes de llegar a quienes tomaban las decisiones. Hasta entonces, todos creían que la historia trataba de dinero retenido y procedimientos lentos. Los documentos revelaban que, en realidad, trataba de la forma en que una institución aprendía a mirar el sufrimiento. Los informes originales hablaban de personas. Los resúmenes hablaban de capacidad, actividad, viabilidad y riesgo operativo. Cada paso hacia Roma eliminaba nombres, distancias, enfermedades y consecuencias. Cuando el expediente llegaba a la mesa final, ya no parecía contener vidas. Parecía contener problemas administrativos. Leo volvió a sentarse. Durante unos momentos no hizo preguntas. Miró la carta sellada y las carpetas abiertas. Comprendió que encontrar al responsable de una modificación no bastaría. Incluso si una persona había borrado aquellas líneas, el sistema había aceptado el resultado porque prefería documentos breves y fáciles de aprobar. El problema no estaba solamente en una firma, estaba en una cultura que consideraba los detalles humanos como ruido.
Uno de los cardenales rechazó esa interpretación. Dijo que toda administración necesitaba resumir. Ninguna autoridad podía leer cada testimonio ni escuchar cada historia. Gobernar exigía convertir realidades complejas en información manejable. Leo reconoció que era cierto, pero preguntó qué ocurría cuando el resumen eliminaba precisamente aquello que permitía distinguir entre una demora tolerable y una decisión peligrosa. Nadie respondió. La religiosa abrió la carta. Leyó una sola línea. La mujer no pedía que Roma resolviera todos sus problemas. Pedía que alguien pronunciara el nombre de su hijo antes de decidir cuánto podía esperar. Aquella frase dio un nuevo sentido a la silla vacía. No era únicamente un símbolo de quienes no habían sido invitados. Representaba todo lo que había sido borrado para que las decisiones avanzaran sin incomodar a quienes las firmaban. Leo tomó una decisión provisional. Suspendió las reasignaciones asociadas a los expedientes modificados, pero no ordenó retirar los fondos que ya sostenían otras obras. Dispuso buscar una partida extraordinaria y que cada proyecto afectado recibiera una revisión con participación local. También anunció que los futuros resúmenes deberían incluir una sección obligatoria sobre consecuencias humanas verificables. Ningún expediente podría presentarse sin explicar quién sería afectado, durante cuánto tiempo y qué riesgos concretos produciría la decisión. Valenti advirtió que aquello ralentizaría el sistema. Leo respondió que la velocidad no podía ser el único criterio de una institución cuya misión era cuidar personas. Sin embargo, quedaba una pregunta más difícil. ¿Quién había ordenado modificar los archivos? El registro técnico ofreció una pista inesperada. Las ediciones no habían comenzado en la oficina subordinada que todos sospechaban. La instrucción provenía de una circular aprobada 3 años antes. Pedía eliminar de los resúmenes cualquier elemento considerado emocional, anecdótico o imposible de verificar. La circular era legal. Había sido creada para proteger las decisiones de la presión sentimental y había sido firmada por hombres que creían estar defendiendo la imparcialidad. A partir de ese momento, nadie pudo seguir describiendo el conflicto como la acción aislada de un funcionario negligente. La injusticia no había entrado en el sistema desde fuera. Había sido organizada mediante una norma. La circular cambió el conflicto por completo. Ya no bastaba con corregir expedientes ni sustituir a un funcionario. El documento había sido aprobado por una comisión legítima, revisado por juristas y aplicado durante 3 años. Quienes lo defendían no necesitaban negar los hechos. Podían afirmar que habían obedecido una norma creada para proteger la imparcialidad. La reacción comenzó antes del amanecer. 3 cardenales solicitaron suspender cualquier decisión hasta que un grupo jurídico evaluara la autoridad de Leo para modificar el procedimiento sin una consulta formal. No discutieron primero el sufrimiento causado. Discutieron si el Papa podía intervenir de aquella manera. Valenti fue quien presentó la objeción con mayor claridad. Dijo que la circular podía ser imperfecta, pero había nacido de un problema real. En años anteriores, algunas oficinas habían recibido cartas, fotografías y testimonios diseñados para presionar emocionalmente a quienes distribuían los fondos. Las comunidades con mejor acceso a los medios obtenían atención. Otras, igualmente necesitadas, quedaban invisibles. Eliminar los elementos emocionales había intentado evitar ese desequilibrio. Leo escuchó sin interrumpir. Valenti añadió que introducir nuevamente historias personales en cada expediente podía favorecer a quienes supieran conmover mejor. La justicia, dijo, no podía depender de quien escribiera la carta más dolorosa. El argumento obligó incluso a los aliados de Leo a guardar silencio.
Una religiosa presente en la sala reconoció que había visto campañas capaces de transformar casos complejos en relatos simplificados. También admitió que algunas instituciones utilizaban el rostro de los pobres para obtener dinero sin ofrecer suficiente transparencia. La circular había producido daño, pero no había sido creada necesariamente por hombres indiferentes. Había sido creada por personas que temían que la compasión fuera manipulada. Leo comprendió que abolirla con una sola orden podía parecer una victoria moral y al mismo tiempo abrir una nueva forma de injusticia. Necesitaba distinguir entre escuchar a las personas y permitir que las emociones sustituyeran la verificación. Sin embargo, sus opositores ya habían comenzado a organizarse. Antes de las 6 de la mañana circuló una carta privada entre varios responsables de la curia. El texto advertía que las decisiones tomadas durante la noche podían debilitar la seguridad jurídica de toda la administración. También afirmaba que ningún proyecto debía recibir trato preferente por intervención directa del Papa. La carta no mencionaba a la madre, al niño enfermo ni a los 37 pacientes. Hablaba de gobernanza, hablaba de estabilidad, hablaba del peligro de concentrar demasiado poder en una sola persona. Algunos de los firmantes actuaban por convicción. Temían que cualquier pontífice futuro pudiera utilizar el precedente para favorecer obras cercanas, castigar adversarios o ignorar controles establecidos. Otros tenían razones menos nobles. Una revisión amplia podía revelar decisiones que llevaban años firmando sin hacer preguntas. La oposición no era un bloque uniforme. Esa era precisamente su fuerza. Leo recibió la carta durante la oración de la mañana. La leyó completa y pidió que no se respondiera de inmediato. Después se dirigió a la capilla. Permaneció allí más tiempo del habitual. No buscaba una frase contundente para derrotar a quienes se oponían. Intentaba responder una pregunta que la noche había vuelto inevitable. ¿Cómo proteger a los olvidados sin convertir su dolor en una herramienta de poder? Cuando regresó, uno de sus colaboradores más cercanos le pidió prudencia. Era un sacerdote que había defendido la revisión desde el principio. Sin embargo, consideraba peligroso que Leo anunciara cambios públicos antes de escuchar a todas las oficinas. Le advirtió que algunos medios presentarían el conflicto como una purga contra la curia. Leo preguntó si él también creía que debía detenerse. El sacerdote respondió que creía en la reforma, pero no estaba seguro de que aquel fuera el camino correcto. La objeción no vino de sus adversarios, vino de una de las personas que más confiaban en él. Leo no intentó convencerlo. Le agradeció la sinceridad. Aquel momento tuvo un peso mayor que las cartas de protesta. Hasta entonces, el costo parecía político. Ahora comenzaba a ser personal. La tensión aumentó cuando dos responsables financieros anunciaron que pondrían sus cargos a disposición si se anulaba la circular sin un proceso formal. Otros funcionarios dejaron de autorizar movimientos extraordinarios por temor a que sus decisiones fueran revisadas. Durante varias horas, el sistema comenzó a ralentizarse. Proyectos que no tenían relación con el centro médico quedaron esperando. Una ayuda destinada a una zona afectada por inundaciones no pudo ser liberada porque nadie quería firmar bajo un criterio que podía cambiar ese mismo día. Los opositores utilizaron el retraso como argumento. Dijeron que la intervención de Leo ya estaba perjudicando a personas inocentes. No era una acusación completamente falsa. Toda reforma tenía consecuencias. Incluso una decisión orientada a corregir una injusticia podía generar incertidumbre en otros lugares. Leo debía aceptar que sus acciones también producían dolor. Entonces llegó la objeción que ni siquiera sus aliados podían ignorar. La partida extraordinaria, destinada a reabrir el centro médico,
Provenía de una reserva prevista para emergencias internacionales. Utilizarla no violaba ninguna norma, pero reduciría la capacidad de respuesta ante una crisis futura. Valenti colocó el documento frente a Leo. Dijo que todos deseaban ayudar a las familias. La pregunta era quién asumiría la responsabilidad si una catástrofe ocurría la semana siguiente y el fondo ya no era suficiente. Leo observó la cifra durante varios segundos. No había una solución sin riesgo. Devolver el dinero de inmediato podía poner en peligro otras obras. Esperar significaba prolongar el daño. Utilizar la reserva podía salvar el centro, pero debilitaba la respuesta ante una emergencia todavía desconocida. La silla vacía permanecía al otro lado de la sala. Por primera vez, aquella decisión no solo amenazaba los intereses de sus opositores, también amenazaba algo que Leo deseaba proteger: su capacidad de gobernar sin convertir cada acto de misericordia en una nueva deuda. La madre llegó a Roma cuando la mañana comenzaba a iluminar las ventanas del Palacio Apostólico. Había viajado con una pequeña bolsa, documentos médicos y la carta que ya había pasado por demasiadas manos sin recibir respuesta. Solo había aceptado venir porque un sacerdote de su diócesis le dijo que alguien estaba realmente dispuesto a escucharla. Cuando entró en la sala, vio las carpetas abiertas y la silla vacía. Leo se levantó en silencio. No le pidió que repitiera toda la historia. Sabía que obligar a una persona a reconstruir su dolor podía ser otra forma de indiferencia. Le preguntó por su hijo. Ella sacó una fotografía. El niño aparecía sentado frente al centro médico, con una sonrisa demasiado grande para su cuerpo cansado. En el reverso había una fecha. Era el último día en que había recibido tratamiento allí. Leo sostuvo la imagen. Preguntó qué había ocurrido después del cierre. La mujer explicó que al principio pensaron que la suspensión duraría pocos días. Un médico les entregó medicamentos para 2 semanas. Después comenzaron los viajes al hospital regional. Cada trayecto exigía dinero y una resistencia que el niño ya no tenía. Vendieron la motocicleta, luego vendieron 3 animales. Más tarde, el padre dejó su trabajo para acompañarlos. Los ingresos disminuyeron. La familia empezó a depender de sus vecinos. La madre no habló con rabia. Eso hizo que la sala resultara todavía más incómoda. Dijo que comprendía que existieran otras personas necesitadas. No pedía que su hijo fuera considerado más importante. Solo quería entender por qué nadie les había dicho la verdad. Durante meses recibieron mensajes que afirmaban que el caso seguía en revisión. Nadie explicó que el dinero había sido transferido. Nadie les permitió buscar otra solución a tiempo. Esperaron porque confiaron en una promesa. Para ella, el debate no tenía el lenguaje de los documentos. Tenía el sonido de una puerta cerrándose cada semana y el rostro de un niño preguntando cuándo podría volver. Leo colocó la fotografía frente a la silla vacía. Preguntó qué esperaba ahora. La mujer respondió que deseaba la reapertura del centro, pero que eso no era suficiente. Su hijo podía recibir ayuda y otra familia podía quedar atrapada en el mismo silencio. No pidió una condena. Pidió un nombre. Quería saber quién estaba dispuesto a decir que aquella decisión también le pertenecía. Uno de los cardenales que había firmado la autorización levantó la mirada. Dijo que no conocía la situación completa cuando aprobó el documento. La mujer contestó que ese era precisamente el problema. No lo acusó de odiar a su hijo. Le preguntó cómo podía decidir sobre una vida que nunca había intentado conocer. El cardenal bajó los ojos. Leo permaneció en silencio. No convirtió el encuentro en una humillación. Tampoco ofreció una frase fácil sobre el perdón. Sabía que la misericordia pronunciada demasiado pronto podía pedir a la persona herida que protegiera la comodidad de los demás. La madre tomó la carta original.
Sus bordes estaban doblados. Había sido escrita en una mesa de cocina mientras el niño dormía. En una parte decía que la familia rezaba por quienes trabajaban en Roma. Aquella línea conmovió a Leo más que cualquier acusación. La mujer había seguido rezando por personas que nunca respondieron. Él le preguntó si todavía confiaba en la iglesia. Ella tardó en contestar. Dijo que confiaba en Dios. Sobre la iglesia, todavía estaba aprendiendo a responder. La frase dejó una herida abierta en la sala. Leo miró la cruz sobre su pecho. Comprendió que la autoridad religiosa podía pedir obediencia, pero debía merecer confianza mediante el servicio. Una iglesia que hablaba de dignidad humana no podía reducir las vidas a datos incómodos al administrar sus recursos. También comprendió que escuchar no era suficiente. La compasión sin responsabilidad podía producir lágrimas y promesas, pero dejar intacto el mecanismo que había causado el daño. Antes de marcharse, la madre se acercó a la silla vacía, puso la mano sobre el respaldo y dijo que durante meses había sentido que su familia no tenía lugar en ninguna mesa. Leo no prometió que todos los problemas serían resueltos. Le pidió perdón por el silencio y reconoció que las palabras no podían devolver los días perdidos. Después le preguntó si podía conservar la fotografía hasta que se tomara una decisión. La mujer aceptó. Cuando salió, ninguno volvió a los expedientes. Los documentos parecían demasiado pequeños para contener aquello que habían decidido. Después de escucharla, el asunto dejó de ser un problema que Leo debía administrar. Se convirtió en una persona a la que debía responder. Cuando la puerta se cerró detrás de la madre, Leo permaneció de pie junto a la silla vacía. Nadie se atrevió a hablar primero. Sobre la mesa estaban la fotografía del niño, la carta doblada, los expedientes modificados y la circular que durante 3 años había ordenado eliminar de los informes todo aquello considerado emocional o anecdótico. Eran objetos pequeños, pero juntos contenían una decisión capaz de alterar la forma en que Roma administraba cientos de obras. Leo pidió que todos volvieran a sentarse. Dijo que antes de anunciar una medida necesitaba reconocer 3 caminos posibles. El primero era el más seguro. Podían mantenerla circular mientras una comisión jurídica estudiaba sus consecuencias. El centro recibiría una ayuda provisional y los 14 expedientes serían corregidos de manera discreta. Nadie perdería su cargo. No habría comunicado público. La administración continuaría funcionando sin una crisis inmediata. Esa opción protegería la estabilidad. También permitiría que quienes habían esperado durante meses siguieran sin saber qué había ocurrido. El segundo camino era el más contundente. Leo podía anular la circular esa misma mañana, revelar las modificaciones, suspender a los responsables y publicar los nombres de quienes habían firmado las decisiones. La medida mostraría que el sufrimiento humano no podía ser eliminado de los documentos sin consecuencias. Algunos miembros de la sala consideraban que esa respuesta era necesaria. La Iglesia necesitaba demostrar que no temía reconocer sus errores. Pero la decisión podía convertir la justicia en humillación. También podía castigar de la misma manera a quien había actuado con mala intención, a quien había obedecido sin pensar y a quien simplemente no había comprendido el daño. Leo rechazaba esa simplificación. La culpa no era idéntica en todos. El tercer camino era más lento y más difícil. Exigía reconocer públicamente el fracaso sin utilizar a una sola persona como explicación de todo el sistema. Obligaba a reparar el daño inmediato, proteger las demás obras y crear un procedimiento donde las comunidades afectadas pudieran participar antes de que sus fondos fueran suspendidos. También exigía investigar quién había alterado los archivos.
no para encontrar un rostro que pudiera ser sacrificado ante la opinión pública, sino para distinguir entre error, negligencia y manipulación deliberada. Valenti pidió la palabra. Advirtió que el tercer camino parecía equilibrado, pero podía ser imposible de ejecutar. Las oficinas tendrían que cambiar formularios, revisar competencias y escuchar testimonios. El sistema se volvería más lento. Además, reconocer públicamente el fracaso dañaría la confianza de quienes entregaban donaciones. Leo respondió que la confianza ya había sido dañada. La diferencia era que las familias afectadas lo sabían y Roma todavía intentaba evitar pronunciarlo. Otro cardenal insistió en que la unidad debía ser protegida. Un anuncio público podía enfrentar a los fieles contra la curia y presentar cualquier procedimiento como enemigo de la misericordia. Leo caminó hasta la cabecera de la mesa. Reconoció que la unidad era un bien real. Dijo que una iglesia dividida por sospechas, acusaciones y luchas internas no podía servir adecuadamente a quienes dependían de ella. Después miró la silla vacía. En una reconstrucción artística de aquel momento, sus palabras pudieron haber expresado una convicción como esta. La unidad que depende de la ausencia de los heridos no es comunión, es una sala ordenada alrededor de una silla que nadie desea ocupar. Nadie respondió. Leo tomó la circular y la sostuvo frente a los presentes. Dijo que el documento había nacido de un temor legítimo. La Iglesia no debía permitir que el sufrimiento fuera manipulado. Las decisiones no podían depender de fotografías, campañas mediáticas o presiones sentimentales. Pero la solución había creado un mal diferente. Para evitar que las emociones dominaran las decisiones, el sistema había comenzado a eliminar a las personas de ellas. Leo anunció que la circular quedaba suspendida de manera inmediata. No sería destruida ni escondida. Permanecería archivada como evidencia de una decisión que había intentado proteger la imparcialidad y terminó protegiendo la distancia. A continuación, presentó un nuevo protocolo. Todo proyecto amenazado por una suspensión debería recibir una notificación clara, con los motivos completos y un plazo realista para responder. Ningún fondo podría ser reasignado sin que una persona específica asumiera por escrito la responsabilidad de evaluar las consecuencias. Los informes incluirían datos verificables sobre quienes serían afectados, sin convertir sus historias en instrumentos de presión. Las comunidades tendrían derecho a presentar una respuesta directa antes de la decisión final, y cuando una demora pudiera poner vidas en riesgo, el expediente sería revisado por un equipo pastoral y técnico, no solamente financiero. Leo añadió que el centro médico recibiría recursos antes del final del día. El dinero no sería retirado de las obras que ya dependían de la partida transferida. Se utilizaría una combinación de reservas y gastos administrativos pospuestos. Eso significaba que varios proyectos internos de Roma tendrían que esperar. Uno de los cardenales preguntó cuáles. Leo respondió que comenzaría por las reformas de algunas oficinas, los viajes no esenciales y la renovación de espacios administrativos. La ayuda no sería financiada por otra familia vulnerable, sería financiada por la comodidad de quienes habían tomado la decisión. La reacción fue inmediata. Un responsable advirtió que algunos contratos ya habían sido negociados. Otro señaló que posponer las obras podía generar penalizaciones. Leo pidió calcularlas. Dijo que si la Iglesia aceptaba pagar costos por renovar edificios, también podía aceptar un costo por reparar una promesa incumplida. Después habló de las responsabilidades individuales. Quienes habían aprobado los documentos sin conocer la información completa no serían removidos automáticamente. Tendrían que participar en la revisión de los casos y escuchar personalmente a las comunidades afectadas.
Quienes hubieran alterado archivos serían apartados de sus funciones durante la investigación, y quienes hubieran ocultado conscientemente información que ponía vidas en riesgo enfrentarían consecuencias administrativas y canónicas. No habría condenas antes de comprobar los hechos. Tampoco habría protección mediante el silencio. Valenti preguntó si el comunicado mencionaría los errores de la curia. Leo respondió que sí. La declaración reconocería que procedimientos legítimos habían causado un daño injusto. No culparía a toda la Iglesia. Tampoco describiría el caso como un simple malentendido. Diría la verdad disponible. El cardenal que había firmado la reasignación levantó la mano. Preguntó si su nombre sería publicado. Leo lo miró durante unos segundos. Dijo que el comunicado no utilizaría nombres para satisfacer la indignación, pero tampoco permitiría que la responsabilidad desapareciera dentro de una institución abstracta. Su firma sería examinada, su conducta sería evaluada, y él mismo tendría que reunirse con las familias afectadas. El hombre preguntó si aquello era un castigo. Leo respondió que escuchar las consecuencias de una decisión no era un castigo, era una parte de gobernar. Entonces tomó la fotografía del niño y la colocó encima de la circular. La imagen cubrió parte del texto. Leo dijo que durante demasiado tiempo la administración había considerado que los rostros reducían la objetividad de una decisión. A partir de ese momento, ningún procedimiento podría llamarse objetivo si necesitaba olvidar a las personas para funcionar. La frase no produjo aplausos. Uno de los funcionarios cerró su carpeta. Otro miró hacia la puerta. Valenti permaneció inmóvil, como si todavía intentara decidir si la medida salvaría el sistema o lo debilitaría. El cardenal que había firmado el documento se acercó a la silla vacía. No se sentó. Puso una mano sobre el respaldo y preguntó el nombre del niño. Leo se lo dijo. El hombre repitió el nombre en voz baja. Fue un gesto pequeño. No reparaba el daño, no devolvía los tratamientos perdidos. Pero por primera vez, una persona que había decidido sobre aquel expediente reconocía a quien había soportado sus consecuencias. Leo abrió la carta de la madre y la colocó en el centro de la mesa. Anunció que la investigación comenzaría ese mismo día. También dejó claro que él asumiría públicamente la responsabilidad por las decisiones que estaba tomando. Si el nuevo protocolo fracasaba, no permitiría que sus colaboradores fueran utilizados como escudo. La autoridad, dijo, no consiste solamente en firmar una orden. Consiste en permanecer presente cuando llegan sus consecuencias. Después pidió que retiraran una de las sillas ocupadas y que dejaran la vacía en su lugar para las próximas reuniones sobre los fondos, no como un espectáculo, como una disciplina. Mientras existiera una persona afectada que todavía no hubiera sido escuchada, aquella silla no sería ocupada. La decisión había sido tomada. El centro volvería a abrir. Los documentos serían revisados. La circular sería reemplazada. Pero lo que nadie podía controlar era la clase de iglesia que tendría que despertar después de aquella mañana. El comunicado fue publicado poco después del mediodía. No contenía nombres. Tampoco intentaba presentar lo ocurrido como una victoria personal de Leo. Reconocía que varios procedimientos administrativos habían impedido que recursos aprobados llegaran a comunidades vulnerables. Admitía que ciertos informes habían eliminado información necesaria para comprender las consecuencias humanas de las decisiones. La declaración no acusaba a toda la curia, pero tampoco escondía el fracaso detrás de palabras ambiguas. El centro médico recibiría financiación inmediata. Los 14 proyectos suspendidos serían revisados. La circular que excluía los testimonios humanos quedaba sin efecto mientras se preparaba un protocolo nuevo. Las primeras reacciones fueron contradictorias.
Algunas comunidades recibieron la noticia con esperanza. Sacerdotes y religiosas que llevaban meses esperando una respuesta comenzaron a enviar nuevamente sus documentos. Varios creyeron que por primera vez alguien examinaría sus casos sin reducirlos a un código. Otros reaccionaron con preocupación. Funcionarios de distintas oficinas advirtieron que el nuevo sistema aumentaría el trabajo y retrasaría decisiones urgentes. Temían que cada expediente se convirtiera en una disputa emocional. También preguntaban quién decidiría qué testimonio era relevante y cuál intentaba manipular el procedimiento. Aquellas dudas eran legítimas. Leo no había encontrado una solución perfecta. Había elegido un camino que exigía más tiempo, más responsabilidad y una participación más directa de quienes firmaban los documentos. La reapertura del centro tampoco ocurrió de manera inmediata. El edificio necesitaba medicamentos, personal y reparaciones. Algunos médicos habían encontrado otros trabajos. Varias familias ya no confiaban en nuevas promesas. La ayuda económica podía reabrir las puertas. No podía restaurar automáticamente la confianza. 2 días después, un equipo llegó a la comunidad para evaluar las necesidades. No fue recibido con aplausos. Las familias escucharon en silencio. Algunas preguntaron por qué Roma había tardado tanto. Otras querían saber si el centro volvería a cerrar cuando la atención pública desapareciera. El cardenal que había firmado la reasignación formaba parte del grupo. Al principio permaneció detrás de los técnicos. Llevaba documentos y parecía buscar palabras capaces de explicar el procedimiento. Pero cuando vio al hijo de la mujer sentado junto a la entrada, guardó las hojas. Se acercó sin cámaras. No intentó justificar su firma. Dijo que había tomado una decisión sin comprender quién pagaría su costo. Después pidió perdón. La madre no respondió de inmediato. Miró a su hijo y luego al hombre que tenía delante. Le dijo que el perdón no podía convertirse en una forma de cerrar el asunto antes de cambiar aquello que lo había causado. El cardenal aceptó. Aquella conversación no resolvió todo, pero estableció una diferencia esencial entre pedir compasión y asumir responsabilidad. En Roma, la revisión de los expedientes produjo nuevos hallazgos. Algunos proyectos habían sido suspendidos correctamente porque no podían justificar sus gastos. Otros mostraban errores graves de administración local. La pobreza no convertía automáticamente a una organización en inocente. Esa realidad confirmó uno de los temores de Valenti. Escuchar a las comunidades no significaba aprobar todas sus solicitudes. Sin embargo, también aparecieron casos donde la ayuda había sido detenida por razones mínimas. Firmas mal colocadas, formularios enviados en versiones antiguas, respuestas entregadas a oficinas que nunca las compartieron. El problema no era únicamente la falta de misericordia. Era una estructura donde nadie podía ver el recorrido completo de una decisión. Leo ordenó que cada expediente tuviera un responsable identificable desde el inicio hasta la resolución. Esa persona no controlaría todos los pasos, pero tendría la obligación de saber dónde estaba el caso, cuánto tiempo llevaba detenido y quién sufriría las consecuencias de una demora. La medida encontró resistencia. Algunos funcionarios afirmaron que nadie quería asumir un riesgo semejante. Una firma podía convertirlos en responsables de errores cometidos por departamentos distintos. Leo respondió que precisamente por eso las decisiones habían terminado perteneciendo a todos y a nadie. La autoridad compartida no debía significar responsabilidad desaparecida. Valenti continuó cuestionando partes del nuevo protocolo. No se convirtió repentinamente en aliado de Leo. Consideraba que algunas medidas necesitaban límites más claros y advertía que la compasión
también podía ser utilizada para ejercer presión. Leo mantuvo aquellas objeciones dentro del proceso. No necesitaba que todos estuvieran de acuerdo. Necesitaba que los desacuerdos obligaran al sistema a pensar mejor. La investigación sobre los archivos modificados continuó durante semanas. Se descubrió que varios empleados habían seguido instrucciones generales para reducir los informes. En algunos casos actuaron sin mala intención. En otros, eliminaron datos para acelerar transferencias que ya habían sido acordadas. No todos recibieron la misma consecuencia. Algunos fueron capacitados nuevamente, otros perdieron la capacidad de autorizar cambios. 2 responsables fueron suspendidos mientras se examinaba si habían ocultado información de manera consciente. El proceso fue más lento de lo que muchos esperaban. También fue menos espectacular. No hubo una lista pública de enemigos. No hubo una ceremonia de triunfo. No hubo una sola persona sobre quien pudiera colocarse toda la culpa. Eso decepcionó a quienes deseaban una condena inmediata. Pero Leo comprendía que una institución no cambia cuando encuentra a alguien a quien expulsar. Cambia cuando deja de necesitar que los mismos errores vuelvan a repetirse. Semanas después, la silla vacía continuaba en la sala. Durante cada reunión sobre fondos, alguien debía explicar a quién representaba. A veces era una familia, otras veces era una religiosa, un sacerdote, un médico o una comunidad entera. La silla no tenía derecho a votar, pero impedía que los presentes olvidaran para quién estaban decidiendo. La fotografía del niño regresó a su madre cuando el centro abrió nuevamente. Leo conservó una copia de la carta, con su autorización, dentro del archivo de la Reforma, ya no como prueba contra una oficina, como recordatorio de que la fe pierde credibilidad cuando utiliza la prudencia para evitar el sufrimiento que no desea mirar. La verdad no era enemiga de la Iglesia, pero podía resultar incómoda para quienes habían confundido la protección de la Iglesia con la protección de su propia tranquilidad. La misericordia tampoco eliminaba la responsabilidad, le impedía convertirse en venganza, pero nunca en olvido. Una comunidad cristiana puede equivocarse, puede tomar decisiones incompletas, puede descubrir que sus procedimientos han causado daño aunque nadie hubiera deseado causarlo. La pregunta decisiva aparece después. ¿Está dispuesta a escuchar, reconocer y reparar? ¿O utilizará su autoridad para explicar por qué quienes sufren deben continuar esperando? Comparte tu reflexión con respeto. ¿En qué momento la prudencia deja de proteger la justicia y comienza a proteger el silencio? La reunión había terminado. Los documentos habían sido cerrados y las luces comenzaban a apagarse. Pero la silla permaneció allí, vacía para los hombres de Roma, ocupada por todos aquellos a quienes ya no podrían volver a olvidar.